No te desconectes. En breve por Miraflores TV Digital. Buenos días, señor presidente. Escúchanos de lunes a viernes, de 7:55 a 8:30 de la mañana. Solo por Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. Miraflores TV Digital. Desde hace 84 años, formando parte de tu corazón. Ahora en todas tus redes sociales. Síguenos, comparte, comenta y forma parte de esta gran familia. Contenidos en vivo a través de nuestra página oficial de Facebook, Miraflores TV Digital. Interactúa con nuestra cuenta de Instagram, Miraflores TV Digital. Si te perdiste algún programa en vivo, suscríbete a nuestro canal de YouTube, Miraflores TV Digital, porque tú eres parte de nuestra historia desde hace 84 años. Muy buenos días, los saluda Ricardo Palma Michelsen. Estamos en la página, en la plataforma de Miraflores TV Digital. Deberíamos comenzar por leer el titular de un diario de hoy que dice: "En libertad para obstruir la justicia". Así llama La República la puesta en libertad para que pueda seguir todos sus juicios en libertad que ha decidido el Poder Judicial en el caso de Keiko Fujimori. Pero más importante que eso es algo grave que ha sucedido en Albania, donde se acaba de dar un sismo de una magnitud 7. Más de 50 heridos y número indeterminado de muertes se da en Albania tras un fuerte sismo. El epicentro del sismo se localiza a 10 kilómetros al noreste de la localidad de Shikak. Más de 50 heridos y número indeterminado de muertes. Un fuerte sismo se ha registrado este lunes en Albania, con su epicentro localizado a 10 kilómetros. Esto viene a quedar, ustedes saben que la capital de Albania es Tirana, más o menos a unos 60 kilómetros de Tirana. Tuvo una profundidad de 10 kilómetros. Se han reportado millones de dólares en daños materiales y varios edificios se han visto seriamente afectados. El sismo también se sintió en la capital del país, Tirana, donde muchas personas salieron a las calles. Más de 50 personas han resultado heridas y un número indeterminado de muertes, mientras se siguen haciendo actos de rescate porque hay varias personas atrapadas entre los escombros. Un edificio de 5 pisos se derrumbó totalmente en Durrës. Poco después se registraron 2 sismos más, uno de 5.3 y 5.1. El segundo movimiento telúrico tuvo su epicentro localizado a 9 kilómetros al noreste de la ciudad de Bore, y el tercero a 6 kilómetros al noreste de la localidad de Shikak. La profundidad de ambos temblores también fue de 10 kilómetros. Hay que acordarnos que el 21 de septiembre Albania se vio afectada por terremotos consecutivos con 11 minutos de diferencia que dejaron al menos 68 heridos y se dañaron 500 edificios y dejaron 5 muertos. Bueno, vámonos a la noticia a la que ha puesto en movimiento las diferentes opiniones o la polarización que hay en el Perú sobre lo que es el fujimorismo y lo que es el antifujimorismo. Lo cierto es que don Ernesto Blume
decidió afrontar él personalmente la decisión de comunicar que su tribunal había decidido aceptar el habeas corpus que presentó la hermana de Keiko. Tenemos justamente el video en el momento en que don Ernesto Blume hace público este asunto. Los he convocado en mi calidad de presidente del Tribunal Constitucional del Perú para dar cuenta al país de un paso relevante que viene concitando la atención de toda la colectividad peruana y extranjera. Me refiero a la decisión que se espera de nosotros respecto al proceso de habeas corpus planteado a favor de la ciudadana Keiko Sofía Fujimori Iguchi. El proceso deliberativo y decisorio de ese caso ha concluido el día de hoy, con la participación de todos los magistrados que estuvieron presentes en la vista de la causa, es decir, de los 7 magistrados que integramos el Tribunal Constitucional. Ha sido un debate amplio, alturado, sereno y sin restricciones, en el cual cada magistrado ha intervenido exponiendo sus puntos de vista y sus pareceres. Antes de dar oficialmente el resultado de la votación, que se traduce en la decisión adoptada, la cual ha sido aprobada por mayoría, debo expresar al país lo siguiente. Primero, la justicia constitucional, como toda forma auténtica de justicia, no se subordina a ningún poder político, ni al poder de una burocracia o de algunos funcionarios, ni mucho menos a rumores generados para orientar la opinión pública en determinado sentido. Segundo, los derechos fundamentales o derechos humanos no tienen rostro. Los derechos fundamentales o derechos humanos no tienen rostro. Los jueces constitucionales actuamos de acuerdo a lo que manda la Constitución y la ley, así como de acuerdo a lo que exige la defensa de los derechos humanos, que son intrínsecos, inherentes y propios de la persona humana, como el derecho a la libertad personal, el derecho al debido proceso, el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a ser juzgado imparcialmente y el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, entre otros derechos. Tercero, las sentencias del Tribunal Constitucional son ajenas a todo poder político. Repito, las sentencias del Tribunal Constitucional son ajenas a todo poder político, a todo poder fáctico, pues el Tribunal Constitucional es autónomo e independiente y es muy consciente del mandato constitucional que le impone defender los derechos fundamentales y la constitucionalidad como clave del Estado constitucional y de la democracia. Cuarto, respecto a la decisión adoptada, dejo aclarado que el Tribunal Constitucional no ha juzgado el tema de fondo del caso de la ciudadana Keiko Sofía Fujimori Iguchi. No ha declarado su absolución ni la ha condenado. Esa es responsabilidad exclusiva del Poder Judicial, que el Tribunal Constitucional respeta de manera escrupulosa. Quinto, el Tribunal Constitucional, asumiendo su responsabilidad constitucional y no lavándose las manos, ni mucho menos actuando en forma pusilánime, ha acordado por decisión mayoritaria aceptar el habeas corpus presentado por la ciudadana Sachi Marcela Fujimori Iguchi,
en representación de su hermana, la ciudadana Keiko Sofía Fujimori Iguchi, resolviendo con los votos a favor de los magistrados Blume Fortini, ponente de la causa, Ramos Núñez, Sardón de Taboada y Ferrero Costa, y los votos en contra de los magistrados Miranda Canales, Ledesma Narváez y Espinosa Saldaña Barrera, declarar fundada la demanda de habeas corpus por afectación del derecho a la libertad personal de la ciudadana Keiko Sofía Fujimori Iguchi. Declarar nula la resolución 7 de fecha 31 de octubre del 2018, expedida por el juez del primer juzgado de investigación preparatoria nacional. Declarar nula la resolución 26 de fecha 3 de enero de 2019, expedida por la Sala Penal de Apelaciones Nacional de la Corte Superior de Justicia. Declarar nula la ejecutoria del 9 de agosto del 2019, expedida por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República. Con el propósito de conocer cuál podría ser el impacto político de la excarcelación de Keiko Fujimori, hicimos revisiones de los diferentes medios de comunicación para ver quién daba una opinión lo más centrada posible, y descubrí en el diario El Comercio, que ahora ya no te permite porque tienes que estar suscrito y que no sé qué, y que tienes que pagar 35 soles para tenerlo por lo menos 3 días a la semana, que si no, no puedes mirar que te tienes que hacer tal y tal cosa. Bueno, ahora es muy difícil entrar a la página del Comercio, pero pudimos encontrar un artículo donde los analistas María Alejandro Campos, una joven periodista que trabaja en el diario El Comercio, que hace análisis muy justos, Ariana Urrutia y Pedro Tenorio, conocido ya nuestro desde hace años, coinciden en que su liberación primero fortalece a Fuerza Popular ante las elecciones parlamentarias del 2020. Un año y 3 semanas después de ingresar a prisión de manera preventiva, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, recuperará su libertad. Esto gracias a una decisión por mayoría del Tribunal Constitucional que declaró fundado el habeas corpus que presentó su hermana Sachi Fujimori. Debo decir que la República da una opinión que es diferente de la de otros medios. La República nos dice lo siguiente, ahí lo están viendo: en libertad para obstruir la justicia. Y bueno, vamos a ver qué es lo que dijo María Alejandra Campos. Le preguntaron, ¿la excarcelación fortalece a Fuerza Popular de cara a las elecciones de 2020? Sí, sin duda. A Fuerza Popular le costó mucho políticamente en el Congreso el encarcelamiento de Keiko. Se fragmentaron cuando empezaron a cumplir su prisión preventiva, y creo que el tener a una lideresa visible que articule a los candidatos le va a ayudar mucho en la campaña. Y creo que si se sumara a la campaña, por ejemplo, Marc Víctor Vianela, en lugar de tratar de ayudar a la libertad de su esposa desde un plano más sobrio, ha elegido hacer un show mediático. Y a su costado hoy está Walter Gibaja, el jefe de seguridad del Congreso, militante de Fuerza Popular y conocido entrenador de las bases fujimoristas. Esto tiene cierta articulación con la campaña, y Keiko Fujimori aprovechará su paso por la prisión para victimizarse y ganar algunos votos.
Mariana Urrutia, directora de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Antonio Ruiz Montoya, dijo que al ser Fuerza Popular un partido personalista, la presencia de su lideresa los va a fortalecer. Servirá para reactivar un conjunto de redes y tener mayor peso mediático de cara a las elecciones de enero. Solo restan 6 semanas. A esto hay que añadir que ayer ni bien se conoció ese resultado en favor de Keiko Fujimori, un bien importante grupo de antifujimoristas encabezados por partidos de izquierda salieron a las calles del centro de Lima a protestar contra esta decisión del Poder Judicial, mejor dicho, del Tribunal Constitucional. Pedro Tenorio ha dicho que sin duda esta excarcelación es un factor que el fujimorismo puede utilizar políticamente. No es que sea necesariamente algo automático, porque habrá quienes interpreten esta decisión no como un tema de justicia, sino de influencias en el Tribunal Constitucional. Este tipo de medidas siempre polarizan a la opinión pública. A partir de una semana se tendrá una idea más clara, dijo sabiamente Tenorio. Pero Fuerza Popular puede utilizar esta coyuntura de manera favorable a sus intereses. Es probable que salgan los voceros a tratar de hacer una reivindicación. Imagino que Keiko Fujimori irá por el mismo camino del expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, que cuando salieron de prisión preventiva intentaron utilizar el fallo del TC que los liberó. A María Alejandra Campos, que es una politóloga, como les dije, joven, le preguntaron que cuánto le puede haber afectado a Keiko Fujimori estar más de un año en prisión preventiva. A Keiko le quedan las migajas de su popularidad. En el 2011 ella tenía 20% constante de voto, en el 2016 un 30% constante y ahora no llega ni al 10%. Creo que le va a costar mucho recuperar la votación que ha perdido, pero el poco capital político que le queda es duro y no escuchará a sus adversarios, a quienes considera enemigos y por ende mentirosos o poco confiables. No creo que lo que pueda recuperarse para el 2021 o que pueda recuperar para el 2021 lo que ha perdido, está perdido. Es como Alan García en el 2016, cuestionado por presuntos actos de corrupción y los narcoindultos, no logró crear más del 6%. Lo mismo le pasará a Keiko Fujimori en 2 años. En ese sentido, sobre la misma pregunta, Adriana Urrutia, la directora de la Escuela de Ciencias Políticas, dijo que hay que mirar la afectación en términos más macro, no solo la presencia de Keiko Fujimori en la cárcel, sino también las aportaciones de grandes empresas. Se refiere a su campaña de 2011. Aún no sabemos cuál será el impacto real de las declaraciones de Dionisio Romero de Credit Corp, y además está la pérdida de algunos congresistas que eran la cara visible de Fuerza Popular, como Úrsula Letona y Rosa Bartra. Pero Tenorio piensa, al igual que yo, que la va a afectar porque ella no ha podido sobreponerse como lideresa política. Le ha pesado más la prisión y el factor de estar lejos de su familia. Desde que ingresó a prisión ella ha ido a un descenso.
En otros casos, en otros países, en otras realidades, hemos visto que la prisión le ha servido a los políticos para relanzarse. Eso no ha sucedido con Keiko Fujimori, piensa el señor Tenorio. Al contrario, su bancada en el Congreso cayó en una espiral de deterioro, de falta de peso político, e incurrió en errores que favorecieron la disolución del Parlamento. Y por experiencias previas de otros políticos que fueron favorecidos por el empresariado, eso le hará daño ahora, pero no sabemos qué ocurrirá de aquí a un año. Esta situación con los empresarios ya hace muy difícil que ella, como candidata presidencial, tenga una recuperación. Bueno, lo cierto es que en la masa, la gente que ha protestado ayer y que probablemente seguirá protestando por algunos días y que piensa haber organizado para hoy otra marcha que tendría más personas asistiendo a ella, marchas que esperamos que sean pacíficas, y están reflejando una lamentable polarización que no es lo que se quería para el Perú. Pero de paso, la cárcel a lo largo de la historia ha servido para pacificar y para meditar a personas que han estado presas, pero daría la impresión que Keiko Fujimori sale con más odio que nunca y con más deseo de vengarse. Ojalá no sea esto, porque hará del Perú un país más complicado. Bueno, en realidad lo que preocupa es el sistema de justicia, es la decisión en el Tribunal Constitucional o una nueva elección que hay. Algunos afirman que el voto de Carlos Ramos era decisivo porque le interesa asumir la presidencia del Tribunal Constitucional. Bueno, creo que nos vamos a escapar de este tema y vamos a citar que colectivos antifujimoristas convocan a marcha en contra de su liberación. El Tribunal Constitucional parece que ha servido, como fue en Chile, en el caso de los 30 pesos que se subió al costo del metro en dicho país para que estallara toda una cantidad de actos de protesta. Ojalá que en el Perú no se dé el hecho de que esta decisión del Tribunal Constitucional actúe como una mecha y que sepa oportunamente el gobierno manejar esto más que políticamente, de una manera tal que no se permita que se desaten esta clase de situaciones que en este caso no serían de enfrentamiento entre la policía o los fujimoristas, o la policía y los antifujimoristas, sino lo que sería más grave, de los fujimoristas contra los antifujimoristas y viceversa. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, vámonos al tema de los grandes problemas que han habido y que nos demuestran que hay un estado vigente de protesta que ha sido motivada por la campaña de persecución que viene haciéndose desde la Municipalidad de Lima contra los colectivos. Este asunto tiene un doble enfoque. Nuestro país, nuestra
forma de ser, nuestra sangre, nos lleva siempre a tratar de no ser legales, estar fuera de la legalidad, y esto ha puesto en marcha con la tradicional criollada peruana, a la que se ha sumado la triplemente criollada y pendejada venezolana, un tema que facilita a la gente el moverse, porque nadie puede poner en duda cómo hoy y en el pasado los colectivos por $1.50, casi bastante más alto, pero no lo suficientemente alto como costaría un taxi, ha puesto en marcha una forma de vida por aquellos que manejan los colectivos, porque la gente se moviliza mucho más rápido sin tener que esperar la toma de los buses, que obviamente tienen que parar en cada estación. Entonces, aquella gente que no tiene mucho dinero, pero sí lo suficiente para tomar un colectivo, utiliza esta forma, y por supuesto que es un tema de ilegalidad indebida, y así lo da a conocer con mucha insistencia el alcalde de Lima. Pero el hecho evidente es que hay una cantidad enorme de gente que está viviendo de esta actividad. Tenemos un video sobre las declaraciones que hace el general Rodríguez sobre paro de los colectiveros, y ha manifestado que la situación está controlada. Veamos. Rodríguez, él es el director nacional de prevención del orden. Vamos a ver qué nos dice desde la Plaza San Martín. Adelante. Confíen en su policía y pasándonos la voz de todo lo que está haciendo. Así es, Augusto. Precisamente ha llegado el general Gastón Rodríguez, jefe de operaciones de la Policía Nacional. General, ¿cómo está? Muy buenos días. Tenga la gentileza, hasta el momento, ¿cuántos capturados ha habido a consecuencia de esta marcha? Y háganos un resumen y cómo va hasta el momento. Bien, buenas tardes. Tenemos hasta el momento 120 capturados, los mismos que están siendo evaluados en las diferentes comisarías y dependencias policiales a donde han sido llevados para filtrar cuántos de ellos son los que verdaderamente van a ser puestos a disposición de las autoridades competentes, ¿no? Sobre los desmanes que han ocurrido, alguno que podía haber llamado la atención, porque se quejaban más temprano en la mañana que habían intentado incluso quemar algunos ómnibus, el corredor rojo. Bueno, lamentable lo que ha sucedido, toda vez que cuando se quieren copiar modelos que están sucediendo en otras partes del continente, pero la Policía Nacional ha tomado las medidas del caso, coberturando una serie de situaciones que no se ven aparentemente ante la opinión pública, como metropolitanos, como paraderos de empresas de transporte, ¿no? Y situaciones que habíamos tomado las precauciones, además coberturando 25 lugares de entrada a la capital, y aún así, fíjese lo que ha sucedido, ¿no? De manera tal de que esto ha originado un replanteamiento inmediato de la policía sobre la marcha, y hemos podido controlar a estas horas del día ya en la ciudad. Hay piquetes todavía dispersos, hemos tenido 4 enfrentamientos alrededor de la Plaza San Martín, hemos cerrado la Plaza de Armas, con la finalidad de evitar que ellos se puedan congregar y generar o causar mayores disturbios. Estos manifestantes tenían un permiso, una resolución de permiso para la marcha de 8 de la mañana al mediodía, pero sin embargo usted comentó que por los desmanes que estaban realizando mucho más temprano, la marcha había sido declarada ilegal. Sí, ellos tenían un permiso para transitar desde el Campo Marte hasta la zona del centro de Lima. Y obviamente para poder desplazarse desde el Campo Marte tenían que discurrir por la ciudad, pero en forma ordenada. Cuando ellos comienzan a bloquear las vías, a quemar llantas y a atacar la propiedad pública y privada, inmediatamente la policía cambia su accionar y en vez de acompañar a esta marcha, lo que hace es proceder a su disolución y a su inmediata captura de quienes estén subvirtiendo el orden. En estos momentos se han sido dispersados ya los manifestantes de los alrededores de la Plaza San Martín y 2 de Mayo. Absolutamente, han habido 4 enfrentamientos con la policía, han habido capturas y ya tenemos recuperado el control del centro de la ciudad. Obviamente también reubicando a nuestro personal en forma simultánea
previendo la situación de que se puedan reagrupar por algún otro lugar. Perfecto, general, le agradezco mucho, muy gentil, gracias por sus declaraciones. Bien, a gusto, esta es la situación en la Plaza San Martín, en donde... Bueno, esto sucedió durante la mañana y en la tarde fue pues el hecho de comunicarse que Keiko Fujimori teóricamente saldrá este jueves de la cárcel de Chorrillos y su gringo dejará de bajar de peso. No obstante que hay mucha gente que ha hecho una cantidad de memes sobre este asunto y dice que al gringo lo han visto pidiéndose hamburguesas del Bembos y recibiéndolas. Bueno, eso ya es meme verbal. Y lo que es muy serio es lo que ha sucedido con una dama ayer, que le puede suceder a tanta gente que hoy por hoy recurre a métodos para hermosearse. Mujer murió tras someterse a una cirugía estética en una clínica de Surco, en un lugar muy conocido en la avenida Caminos del Inca. Los familiares de Marlene Rivera Malqui denunciaron que la doctora que realizó la operación no es doctora y está inubicable. También aseguraron que la anestesióloga no figura en el colegio médico. Ha sido clausurada, la municipalidad de Surco clausuró la clínica estética Cosmomedics, que le he visto que hace cualquier cantidad de publicidad. Una mujer que fue identificada como Marlene Rivera Malqui o Malque murió tras someterse a una liposucción en la clínica estética Cosmos Medic, ubicada en la cuadra 18 de Caminos del Inca en Surco. Los familiares de la víctima denunciaron a través de RPP que la doctora realizó la operación que realizó la doctora, yo la pondría entre comillas, está inubicable. También aseguraron que la anestesióloga no figura en el colegio médico. Nadie nos ha dicho nada y la doctora no aparece. La policía nos dio la noticia, mi mamá había fallecido a las 4 de la tarde. La anestesióloga que intentó darle primeros auxilios no figura en el colegio médico, señaló la hija de esta pobre dama. ¿Cómo una persona que no ha tenido estudios puede asistir a una persona que está prácticamente muriéndose?, se preguntó. Los deudos han ido a hacer sus reclamos a la comisaría de Chacarilla, que tiene a su cargo las investigaciones. La clínica fue clausurada por el municipio de Surco porque no tenía licencia para realizar este tipo de procedimientos. Esta señora Rivera Malque se sometió a una lipotransferencia. Los especialistas me explicarán qué cosa es lipotransferencia. ¿Será que te transfieren la grasa de la panza al trasero? No. Procedimiento en que los médicos retiran grasa de algún punto del cuerpo y la colocan en otra. La víctima pagó 2.000 soles por la cirugía a la clínica de la que llegó siguiendo la publicidad en las redes sociales. Y hay algunos personajes conocidos nuestros como el Cuy, que creo que recurre precisamente a esta clínica. Bueno, el tiempo nos gana. Las denuncias por violación siguen en aumento. La mayoría de víctimas son mujeres, adolescentes o niños por parte de curas. Bueno, vamos a ver los titulares de los periódicos. Pero antes pasemos una noticia
donde los colombianos se han puesto fuertes y han sacado a 400 venezolanos. Colombia, no, solamente han sido 60, no seas exagerado. Colombia expulsa a 60 venezolanos a los que acusa de afectar la seguridad nacional durante protestas que hubieron. Un avión desde el aeródromo militar de la Fuerza Aérea Colombiana en las afueras de Bogotá serán llevados hasta la frontera. Un promedio de 60 ciudadanos venezolanos fueron expulsados de Colombia por haber participado en actividades en contra del orden público y la seguridad ciudadana. Bueno, aquí ayer nos daban cuenta las informaciones de que en el paro de los colectivos, el paro colectivero, hubo un número grande de venezolanos. Bueno, ojo, esta noche se acerca un asteroide de 150 kilómetros de diámetro, se acerca a la Tierra a una velocidad que supera los más de 60 veces la de un Boeing. El asteroide se mueve a una velocidad de 61.956 kilómetros por hora. Se llama 2019 BF1. La roca espacial, que mide entre 66 y 150 metros de diámetro, bueno, va a pasar a más de 5 millones de kilómetros, o sea, ¿qué tanto chongo por eso? A no ser que haya algún error ahí. Bueno, vámonos un instante a Alemania. Lo imposible ha sucedido. Han saqueado la colección de las joyas más importantes que tiene Alemania de la bóveda verde en un audaz golpe en el que roban más de 1.000 millones de euros. Tenemos un video, rápidamente lo ponemos y vámonos a la bóveda esta que está en la ciudad de Dresden, si no me equivoco. Veamos. Y acabamos hablando de una de las colecciones de tesoros más importantes de Europa, la bóveda verde del Palacio de Real de Dresden, en Alemania. Este conjunto artístico ha sufrido un robo que podría alcanzar los millones de euros. Han desaparecido 3 aderezos de diamantes cuyo valor se considera inestimable. Se supone que los autores del crimen podían haber aprovechado una corte de electricidad producido por un incendio que ocurrió durante la madrugada. Bueno, en el 2010, el entonces director del museo, Martin Roth, aseguró que la bóveda verde era tan segura como la base militar estadounidense de Fort Knox y precisó que el edificio se encontraba protegido por sistemas de seguridad indetectables a simple vista, aunque estimó que su mayor peligro radicaba en una posible fuga de información sensible desde dentro de la institución. Uno de los objetos más preciados de la colección, un diamante de coloración verde natural de 50 quilates, conocido como verde Dresde, se salvó del saqueo ya que se encuentra actualmente en exhibición en Nueva York, detalla la agencia alemana Freie Presse. A su vez, el museo indica en su sitio web que se encuentra actualmente cerrado por razones administrativas. Bueno, la última noticia antes de leer los periódicos: piloto sufre infarto a 10 kilómetros de altura y pasajeros se salvan de milagro. El conductor de la aeronave tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia ante el intenso dolor de pecho que padecía. Los paramédicos le brindaron asistencia, pero lamentablemente falleció
En el aeropuerto, un inesperado evento aterrizó a los pasajeros de la aerolínea rusa Aeroflot en el avión Airbus 320 con destino al resort Anapa, en el Mar Negro, ante el aterrizaje forzoso que se realizó por el ataque al corazón que sufrió el piloto de la aeronave cuando se encontraba a 33.000 pies de altura. Y yo me pregunto, ¿y qué hacía el copiloto? Bueno. Comenzaremos con la República. En libertad para obstruir la justicia. Tú tenías ahí una foto de Keiko Fujimori, que has estado trabajando en su retoque y que te ha quedado muy bella. Me parece que eres un gran simpatizante, no de Keiko, sino de la belleza. Ahí está la foto, ponla. Bueno, en libertad para obstruir la justicia, es lo que dice. La decisión se basó en votos de Ernesto Blume, José Sardón, Augusto Ferrero y el voto singular de Carlos Ramos, quien se pronunció en contra del pedido de una investigación y sanción al juez Carguancho por ordenar la prisión de Keiko. Horas antes de la resolución del TC, Fujimori se negó a responder al fiscal Domingo Pérez sobre los aportes millonarios de los empresarios a su campaña, dinero del cual no rindió cuentas a la OMPE ni a sus partidarios. Keiko le sacó la lengua a Domingo Pérez, que está más caliente que no sé qué porque le hayan dado la libertad. Ay. Dicen que la venganza se come fría. Keiko Fujimori saldrá libre por decisión del TC, nos dice El Comercio. En mayoría resolución se tomó con votos de los magistrados Blume, Sardón, Ferrero y Ramos. Otra noticia, migración venezolana podría aportar al PBI peruano casi 0.26 puntos en el 2021, casi un punto. Suspenden a empresa de bus que chocó contra un puente. ¿Qué iban a hacer? Desmanes en paro de colectiveros. Uruguay espera escrutinio de 35.229 votos para confirmar el triunfo electoral de Lacalle. Capturan en Lima cabecilla de la mafia Comando Bermelo, que fugó de Brasil en julio. Proinversión adjudicará en obras por impuestos 500 millones. Había previsto 701 millones. Emporio de marcas de lujo comprará la joyería Tiffany por 16.200 millones. Bueno, eso no es aquí en el Perú. Una foto muy interesante, campaña No Te Pases, foto de Mario Zapata, donde se ve un bonito caballo. Desmanes en paro de colectiveros, choferes del servicio informal del taxi colectivo bloquearon pistas, dañaron buses y atacaron a la policía en violentas protestas. Al final se detuvo a 120 personas. Bueno, me pregunto, los colectiveros son miles, los que los usan son otros miles. ¿No habría que buscar la convivencia entre ese sistema y el transporte público hasta que se resuelva realmente el tener un buen transporte público? Solo pregunto. Y mientras tanto, pondremos nuestra canción deseando que todo sea mejor, que el mundo del mañana sea mejor para nuestros hijos, para nuestros nietos, que todo cambie para mejor. Y también decimos, colorín colorado, el programa se ha terminado y con Radio Francia
se han quedado. Se callará el odio y el dolor, la gente nuevamente hablará de su ilusión. Yo tengo fe, los hombres cantarán una canción de amor universal. Yo tengo fe, será una realidad, el mundo de justicia que ya empieza a despertar. Yo tengo fe que todo cambiará, que triunfará por siempre el amor. Yo tengo fe que Muy buenos días a todos. Junto a ustedes, Radio Francia Internacional, en este martes 26 de noviembre. Y a cargo de esta media hora de radio está Vanessa Loiseau en la realización técnica. Y en nuestro programa hoy, el plan del gobierno francés contra los feminicidios y la Iglesia argentina sacudida por escándalos de pedofilia. 2 de sus sacerdotes acaban de ser condenados a largas penas de cárcel. De todo ello hablaremos dentro de unos instantes, pero para empezar, nuestro informativo internacional, al que hoy le hemos puesto estos titulares en portada. Carmele Gallubo. 13 soldados franceses mueren en un accidente aéreo en el norte de Mali en una operación contra las fuerzas yihadistas que siguen aún muy presentes en esa región. Feroz represión en Irán. La organización no gubernamental Amnistía Internacional denuncia más de 140 muertos en las protestas contra el alza del precio de la gasolina. Y en Perú, el Tribunal Constitucional decreta la liberación de Keiko Fujimori. La líder opositora cumple prisión preventiva en el marco del escándalo político-financiero Odebrecht. Noticias en RFI. 13 militares franceses han perdido la vida en un accidente aéreo en Mali. El accidente tuvo lugar anoche durante una operación de combate contra grupos yihadistas y se trata de una de las mayores pérdidas para el ejército francés desde hace 40 años. Explicaciones de Rafael Morán. El accidente ocurrió anoche en la región de Menaka, una región de Mali fronteriza con Níger y Burkina Faso. 2 helicópteros del ejército francés de tipo Tigre y Cougar realizaban un operativo de combate contra grupos yihadistas cuando se produjo el choque entre ambos. En total, 38 militares franceses murieron desde que inició la operación militar francesa en Mali en 2013, en colaboración con el gobierno maliense para luchar contra el avance de los yihadistas afiliados a Al-Qaeda y al grupo Estado Islámico en un territorio tan vasto como la superficie de Europa. La MINUSMA, fuerza de la ONU en Mali, también sufrió ataques que dejaron a más de 200 cascos azules muertos. Sin embargo, tras 6 años de presencia militar francesa y un despliegue actual de 4.500 soldados, la violencia de los grupos yihadistas persiste en el norte del país y se extendió incluso también a los países vecinos. Gracias, Rafael Morán. Y el presidente francés Emmanuel Macron expresó esta mañana sus condolencias a las familias de los militares muertos. La represión en Irán ha sido brutal desde el estallido hace 10 días de las protestas contra el aumento del precio de la gasolina. Al menos 143 personas murieron en las manifestaciones, según un informe de la organización Amnistía Internacional, que considera insuficiente la respuesta de la comunidad internacional. Mansour Mills, investigador y especialista en Medio Oriente en Amnistía Internacional. El Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, la Unión Europea y varios estados condenaron lo ocurrido en Irán, pero la respuesta fue débil. Los iraníes no reconocieron de manera clara el uso de fuerzas letales por parte de las autoridades para matar manifestantes. Por eso pedimos a la comunidad internacional que condene de manera más severa estas matanzas ilegales y obligue a las autoridades iraníes a responder por los actos que cometieron los últimos 10 días. El cambio en Irán no va a llegar de golpe. Para ejercer una presión constante sobre las autoridades iraníes serán necesarios, por supuesto, los esfuerzos concertados y consistentes de los estados, de la Unión Europea y de la ONU.
En Hong Kong ahora, 2 días después de la aplastante victoria de los candidatos pro democracia en las elecciones locales del domingo, la gobernadora local, Carrie Lam, reconocía esta mañana a media voz que dicho resultado refleja el descontento ciudadano. Pero la gobernadora no anuncia ninguna concesión de fondo, eso sí, promete analizar las causas de ese malestar. Carrie Lam. Y por supuesto nos apoyamos en experiencias similares a otros países, sobre todo Reino Unido con los motines de Tottenham en 2011. En base al mismo modelo creamos una comisión de evaluación para identificar y analizar las razones tanto socioeconómicas como políticas de este largo periodo de agitación social en Hong Kong. También hará recomendaciones al gobierno para tomar medidas. Espero sinceramente que estas recomendaciones nos permitirán avanzar. I sincerely hope that these will provide us with a way forward. Era la gobernadora de Hong Kong, Carrie Lam, y al menos 13 personas murieron en un sismo de magnitud 6,4 que sacudió al país europeo de Albania la madrugada de este martes, dejando cuantiosos daños y más de 100 heridos. Según los sismólogos albaneses, se trata del peor terremoto registrado en la región albana de Durrës desde 1926. Perú recibió como una sacudida el anuncio de la próxima liberación de Keiko Fujimori, la líder de la oposición al gobierno de Martín Vizcarra. Keiko Fujimori se encuentra desde hace un año en prisión preventiva por el escándalo Odebrecht. El Tribunal Constitucional, por mayoría, aceptó el recurso de habeas corpus que había sido presentado en favor de Keiko Fujimori, lo que anula la prisión preventiva dictada en su contra. Nos lo explica en detalle desde Lima nuestro corresponsal Carlos Noriega. 13 meses después de ingresar a prisión, la ex candidata presidencial Keiko Fujimori saldrá de la cárcel luego que el Tribunal Constitucional anulara su detención preventiva, la que debía vencer en abril próximo. Fue una decisión dividida, de 4 votos a 3. El 31 de octubre de 2018 se había ordenado la detención preventiva de Keiko Fujimori en el marco de un proceso judicial por lavado de activos por el financiamiento ilegal de su campaña electoral de 2011. El proceso en su contra continúa. Keiko está acusada de haber recibido $1 millón de Odebrecht, dinero que no fue declarado y que salió de la caja que la constructora brasileña tenía para pagar sobornos. Se ordenó su prisión preventiva luego que la Fiscalía presentara una serie de evidencias que las indicaban como la cabeza de operaciones para obstruir las indagaciones judiciales en su contra, usando para ello el poder que le daba su mayoría parlamentaria y sus nexos con jueces y fiscales. En los últimos días, importantes empresarios peruanos han confesado a la Fiscalía que, al igual que Odebrecht, ellos también aportaron en forma oculta varios millones de dólares para las campañas electorales de Keiko. A pesar de estas últimas revelaciones que complican la situación jurídica de Keiko, el Tribunal Constitucional decidió anular la prisión preventiva, alegando que la misma violaba sus derechos humanos. La Fiscalía ha señalado que esta decisión es un duro golpe a los procesos anticorrupción. Desde Lima, Perú, Carlos Noriega, Radio France Internacional. Y decir que ayer hubo una manifestación en Lima para protestar, para denunciar esa futura liberación de Keiko Fujimori, manifestación que terminó con algunos enfrentamientos con la policía. En Colombia ha fallecido Dylan Cruz, el joven de 18 años que el sábado había resultado gravemente herido en la cabeza durante una manifestación en Bogotá contra el gobierno de Iván Duque. El vídeo que recogía el momento en que el joven caía herido en la calzada circuló rápidamente por las redes sociales, convirtiendo a Dylan en un símbolo de la protesta. El gobierno colombiano dice que ha abierto una investigación sobre ese grave incidente. Cruz es el 4º muerto registrado durante esas protestas y bajo la presión de la calle, el presidente Duque va a recibir hoy a los promotores de las movilizaciones, el llamado Comité Nacional del Paro. Orlando Torricelli. El encuentro con el Comité Nacional del Paro, formado por sindicatos, estudiantes, indígenas y partidos de oposición, se inscribe en el marco del diálogo social convocado por el mandatario en respuesta a las manifestaciones contra sus políticas sociales, económicas y de seguridad. Las fuertes movilizaciones que comenzaron el jueves pasado, sumada a una fuerte caída de su popularidad, obligaron a Duque a anunciar al día siguiente una conversación nacional con todos los sectores para debatir sobre eventuales reformas. Ya ayer lunes, el presidente se reunió con representantes patronales.
Las conversaciones serán a nivel nacional y regional para hablar de lucha anticorrupción, desempleo, crecimiento con equidad, educación, acuerdos de paz, fortalecimiento de instituciones y medio ambiente. El objetivo es consolidar un paquete legislativo que incorpore las inquietudes de los colombianos. El encuentro de hoy tendrá lugar en el Palacio Presidencial, Casa de Nariño, y las conversaciones se prolongarán hasta el 15 de marzo próximo, un lapso más que razonable para abordar todos los temas, encontrar un consenso y sobre todo poner paños fríos al brusco acceso de fiebre que ya ha dejado 500 heridos entre civiles, policías y militares, 172 detenidos y 4 muertos, incluido un joven manifestante herido por la policía, cuyo caso ha incendiado las redes sociales. Gracias, Orlando. Y ya han sido liberados el ciudadano francés Frédéric Michel y el mexicano, el actor Alejandro Sandy, que habían sido secuestrados el domingo en un parque nacional del centro de México. La liberación tuvo lugar ayer. La Fiscalía mexicana dice que va a investigar el caso. Y también en México miles de mujeres se manifestaron ayer contra la violencia machista, coincidiendo pues con el Día Internacional para la eliminación de los feminicidios. Digamos que esa violencia machista en México causa la muerte cada día de 10 mujeres. Fútbol y Liga de Campeones se juega hoy y mañana la quinta y última fecha de la fase de grupos. Esta noche Manchester City, el Tottenham y Real Madrid buscan la clasificación para octavos de final, objetivo más abordable para los dos clubes ingleses que para el Real Madrid, que recibe al Paris Saint-Germain con ánimo de revancha tras perder 3-0 en el partido de ida. Aunque más que de revancha, se trata de una oportunidad para demostrar que los españoles quieren ser campeones, lo dice el arquero merengue Thibaut Courtois. Como portero no puedes perder la confianza en ti misma, hay que entrenar a tope en los entrenamientos y es lo único que puedes hacer y yo intento hacerlo siempre, pero yo pienso en mí, en ayudar al equipo y yo escucho al míster porque él me ve cada día y eso es lo importante. Bueno, revancha no diría, yo creo que ese partido nos ayudó para aprender, yo creo que ahí no fue un buen partido nosotros y yo creo que hemos mejorado mucho últimamente y yo creo que nos enfrentamos a un gran equipo y nosotros estamos en un gran momento, entonces no creo que es revancha, yo creo que es más querer ganar contra un equipo grande que también aspira a ganar la Liga de Campeones y nosotros podemos demostrar que estamos a tope y para seguir así. Era el arquero del Real Madrid, Thibaut Courtois. Y cerramos este informativo con un feliz cumpleaños para una gran dama, conocida de todos y que hoy cumple 80 años. Tina Turner, una veterana intérprete muy curtida por la vida y duramente a veces. Tina es una de las artistas más populares del mundo, con ventas que superan los 200 millones de álbums. Larga vida a Tina Turner.